Buenos días. El día de hoy, nuestro compañero en Cine Tienda Joshua Kislev, León Ramírez Jorge Alejandro y su servidor Javier Ramos Jiménez les vamos a hablar acerca de los datos de diseño. Gasto de diseño. El diseño de las obras de alcantarillado pluvial está definido por la magnitud de los escurrimientos pluviales que dependen de la superficie drenada, de la precipitación e intensidad de la lluvia, de las características físicas y uso del terreno que definen el factor de escurrimiento y de las características topográficas del terreno que definen la pendiente. Para el cálculo tenemos dos fórmulas, la racional americano, que su fórmula vendría siendo gasto en metros cúbicos sobre segundo igual a una constante .278 multiplicado por el coeficiente de escurrimiento que multiplica la intensidad de lluvia multiplicado también por la superficie drenada. Y también tenemos Berkeley-Ziegler, que su fórmula es una constante de 27.78 multiplicado por el coeficiente de escurrimiento que multiplica también a la intensidad de lluvia, que multiplica al área drenada a la 3 cuartos, que también multiplica la pendiente por un cuarto. Para superficies mayores de 80 hectáreas se pueden utilizar los métodos de acuerdo a los procedimientos y lineamientos indicados en la estimación de gastos pluviales según el Manual de Alcantarillado Pluvial de la Comisión Nacional del Agua. Según los valores del coeficiente de escurrimiento, se requiere el conocimiento de la permeabilidad de la cuenca, la cual depende de las características de la misma y del suelo mismo, tipo de edificación, pavimento, zonas jardinadas, etc. Para esto se utilizará la siguiente tabla o los obtenidos del estudio de las condiciones particulares del proyecto. Tenemos que para los valores de coeficiente, dependiendo del tipo de área, será comercial, .80, desarrollo habitacional del .45 a .75, dependiendo de la densidad. Industrial es .80, recreativas y zona suburbana es .30, vialidades es .80, tanto también en estacionamientos y donaciones depende del uso de suelo. La intensidad de lluvia. La intensidad de lluvia que se vendría siendo de la tormenta de diseño se determina por medio de análisis estadísticos y probabilísticos de los registros pluviométricos de las estaciones climatográficas ubicadas en la región que se localiza el proyecto, donde tendríamos nuestra fórmula que vendría siendo la altura de precipitación en milímetros, K24 que vendría siendo un parámetro asociado a la duración y donde tendríamos con la K24, bueno, estaríamos utilizando el HP por 24 por H, que vendríamos a obtener un valor de 2E, que E vendría siendo parámetro estadístico, vamos a estar considerando 0.75 y así obtenemos K24 y con este valor obtendríamos nuestra altura de precipitación. Y el periodo de retorno, que el periodo de retorno de un evento de precipitación pluvial es el intervalo de tiempo que ocurre al menos uno de intensidad específica o mayor, donde tendríamos aquí una tabla, nuestra tabla 3 de la norma, en donde en un apartado del lado izquierdo tendríamos área drenada y del lado derecho el periodo de retorno en años. Estaríamos usando nuestro uso de suelo, ya vendría siendo comercial, industrial, desarrollos habitacionales, etc. Y aquí tenemos nuestro periodo de retorno 5, 5, igual 5 o 3. Y para vialidades también estaríamos usando autopistas urbanas y para vialidades de acceso con periodos de retorno de 5 y 10 años. El tiempo de concentración es el tiempo que tarda el agua en viajar desde el punto más lejano de una cuenca hasta su salida. Este se calcula sumando el tiempo de ingreso y el tiempo de recorrido, el cual está representado de la siguiente manera con la fórmula de TC, el cual es TC igual a TI más TR. Este dato es importante en hidrología porque ayuda a calcular caudales y diseñar obras hidráulicas como drenajes, canales y alcantarillas. Continuamos con lo que es la superficie drenada. Y más que nada se refiere al área de terreno desde donde el agua de lluvia se escurre y se dirige hacia un cauce natural o artificial, como lo puede ser un río, canal o alcantarilla.
Esta superficie se analiza en proyección horizontal y depende de las características topográficas del terreno, ya que las pendientes y formas que tiene el relieve determinan hacia dónde fluye el agua. Esta puede medirse en kilómetros cuadrados o hectáreas y es un parámetro fundamental en hidráulica y hidrología. Conocer esta área permite calcular el gasto o caudal de diseño. Para finalizar, continuamos con el apartado 2.7, el cual es la pendiente del cauce. Ok, lo que podemos ver aquí es la manera en la que se explica el concepto de pendiente de cauce. En hidráulica o en ingeniería civil, la pendiente representa qué tan inclinado está un río, canal o cauce, y este se calcula como la relación entre el desnivel vertical, el cual está representado como H, y la longitud horizontal del cauce, el cual se representa como L. La fórmula básica es S H sobre L. Esto significa que mientras mayor sea la diferencia de altura en una distancia corta, más pronunciada será la pendiente. Esta medida es importante porque influye en la velocidad del agua y en la erosión del terreno. Aquí también podemos ver cómo se muestra la pendiente media, y esta es cuando el cauce tiene varios tramos de pendientes diferentes, y esta la podemos obtener utilizando la fórmula de Taylor-Schwartz. En estos casos no se usa un promedio simple, sino una fórmula especial que considera cada pendiente parcial para obtener un valor más representativo del comportamiento hidráulico del cauce.